Entonces tiene el uso de Ok. la palabra, doctor Caballero, para que comience su intervención. Gracias, su señoría. Su señoría, en la presente investigación convergen varias leyes y normas que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las estipulaciones, los documentos que soportan las estipulaciones y los testimonios practicados en el juicio, como lo son la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 del 2007, solo por decir algunas. También se deben tener en cuenta los principios que rige la contratación estatal y la función pública y que tienen su génesis desde nuestra Constitución política. Para el caso en concreto, tenemos que la Central Administrativa y Contable SENAC Popayán, adscrita al Ejército Nacional de Colombia como entidad pública, el día 1 de octubre del 2015, publicó en el SECOP los estudios previos del proceso de licitación pública número 243 SENAC Popayán 2015, cuyo objeto corresponde al mantenimiento y adecuación de las instalaciones de la Central Administrativa y Contable SENAC Popayán Cauca, los cuales venían suscritos por el señor como director del SENAC y contenían la necesidad, la conveniencia y la oportunidad del contrato antes de su adjudicación y posterior celebración o suscripción. Es decir, este documento fue el soporte para elaborar el proyecto de pliego de condiciones, el proyecto del pliego y el contrato sería el soporte. Los estudios previos publicados por la entidad contratante contenían los requisitos que se exigen en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 para este tipo de documentos, los cuales eran los siguientes. Primero, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretendía satisfacer con el proceso de contratación. En las páginas 3 y 9 del documento que contiene los estudios previos desde la licitación pública referida y que también fueron estipulados, se desarrolla este capítulo, de tal forma que se establece de entrada que la SENAC, con la creación de la Central Administrativa y Contable SENAC por parte de la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, y un segundo, su señoría, agrando esto que no veo, ya. Con la creación de la Central Administrativa y Contable SENAC por parte de la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército, la entidad inició la centralización de la contratación que anteriormente realizaban las unidades militares a través de los batallones de apoyo y servicio para el combate, entre paréntesis, BASER o BASPC, designado mediante resolución administrativa un director para cada SENAC ubicado en las diferentes regiones del país, quien se encuentra debidamente autorizado para contratar. Esto significó con facultades de ordenar el gasto de acuerdo a resolución de delegación del Ministerio de Defensa, en este caso para el año 2015, de conformidad con la resolución ministerial número 1549 del 6 de marzo de los corrientes. Aunque hasta la fecha dichas centrales no cuentan con infraestructura física e instalaciones propias para desarrollar sus labores. Estas se adelantan dentro de las dependencias de unidades militares que tienen jurisdicción en cada sitio donde iniciaron a operar. Esto quiere decir que cada SENAP podía contratar con el fin de crear esa infraestructura. Esto, su señoría, lo podrá encontrar en los escritos de los estudios previos en las páginas 3 a 9 del documento. Con la creación de la Central Administrativa y Contable se pretende concentrar la función administrativa de las unidades centralizadas a través de la ordenación del gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales contables de tesorería y de control inventarios inherentes a la operación y funcionamiento de las unidades dependientes administrativas dentro del marco normativo vigente. Es por esto que la Central Administrativa y Contable SENAC en la ciudad de Popayán necesitaba contar con instalaciones físicas y tecnológicas idóneas para albergar al personal militar y civil que laborará en la misma, oficinas en las mejores condiciones físicas para la puesta en funcionamiento de las instalaciones con el fin de mejorar la agilidad y perfeccionamiento en los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, optimizando las instalaciones y los respectivos bienes inmuebles para que sean un respaldo material al cumplimiento de la misión institucional en el área administrativa. En efecto, el Comando Superior asigna la partida especial con destinación al mantenimiento de bienes inmuebles con el fin de realizar la debida adecuación de las instalaciones existentes, permitiendo el funcionamiento de la nueva unidad administrativa. Para suplir la necesidad antes mencionada, la unidad requiere el mantenimiento y adecuación de las instalaciones. Al final se describe detalladamente las especificaciones técnicas de la obra requerida, que en palabras del testigo era viable desarrollar y que está descrito en los estudios previos en las páginas antes mencionadas. Esos estudios previos también contenían otro requisito exigido por la norma para este tipo de documentos y era el objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos, licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción de documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Esto usted lo podrá encontrar, su señoría, a partir de la página 45 del documento denominado estudios previos. Estas especificaciones
especificaciones del objeto contratado y todo lo específico atinente a ello se encontraba ya descrito en ese documento denominado estudios previos. Tercero, estos estudios previos también contenían otro requisito exigido por la norma, el cual era la modalidad de selección del contratista, su justificación y también incluyendo los fundamentos jurídicos. Para este punto, esto quedó consignado en la página 49 de este documento denominado estudios previos. También contenía otro requisito exigido por la norma denominado el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Esto usted lo podrá encontrar en la página 59 de ese documento. También tenía los criterios de selección de la oferta más favorable contenidos en la página 92 de este documento. Contenía el análisis de riesgo y la forma de mitigarlo, contenía en la página 101 del documento. Contenía las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación, contenía en la página 105 del documento, y también contenía la indicación de que si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial, el presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. Esto también se especifica en la página 107 del documento. Asimismo, también contenía el lugar donde se pretendía realizar la obra, como se detalla en la página del lugar físico, donde se pretendía realizar la obra, como se detalla en la página 50 de esos estudios previos, y también contenía el paquete técnico de la jefatura de ingenieros, el cual hace parte en su integridad del proceso como se estipula al final de los estudios previos. Es decir, su señoría, los estudios previos publicados por la SECNAC en su momento antes de que se fuera adjudicado el proceso de selección, cumplían con los requisitos establecidos en la ley, como ya lo mencioné más específicamente en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 del 2015, que era vigente para ese momento. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede establecer que lo manifestado por los testigos de la defensa, en punto a que no estaba clara la necesidad y la obra a contratar, carece de todo fundamento, cuando los estudios previos se ajustan a lo requerido por la normatividad vigente. Adicional a ello, los dos testigos hicieron parte del comité evaluador que inicialmente calificó, habilitó y sugirió la adjudicación del proceso de selección con el conocimiento que tenían acerca de los estudios previos y el pliego de condiciones, situación que puede ser verificada en el acta de adjudicación número 1566 del proceso licitatorio referido, y cual fue estipulado. Luego es un contrasentido que desde su posición de jurídico manifiesten que los estudios previos tuvieran falencias cuando inicialmente habían calificado como idóneo o sugerido la adjudicación a esta persona después de haber analizado los estudios previos. Los dos testigos manifestaron que las fallas en los estudios previos se debían a que a la hora de elaborarlos no tuvieron en cuenta una directriz del Ejército Nacional, situación que es culpa exclusiva de la entidad, toda vez que los estudios previos son elaborados por la misma entidad, quien es la encargada de establecer la necesidad, la obra a contratar y los requisitos que deben cumplir los oferentes para poder participar, requisitos que son plasmados en el pliego de condiciones. El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 del 2011, le obliga a las entidades estatales a elaborar los estudios previos y pliegos de condiciones con la debida antelación a la apertura del proceso de selección. Es decir, que si hay fallas en la elaboración de los estudios previos, hay una vulneración al principio de planación por parte de la entidad, y en este caso, por parte del señor quien era el encargado de adelantar la licitación como director del SENAC y ordenador del gasto. Asimismo, fue quien suscribió esos estudios previos. Esto, en cuanto a que era encargado de la licitación y director del SENAC, también fue estipulado, su señoría. El señor conocía la existencia de esos estudios previos, ya que como director del SENAC y ordenador del gasto fue, como lo mencioné, quien suscribió esos estudios previos. Sabía que debía contener sus estudios previos y por qué se ofertaba una licitación. El mismo cargo que ostentaba le exigía un conocimiento en contratación estatal, como consta en el numeral 4 del documento que contiene las funciones como director del SENAC, también estipulado esta situación. Y como lo mencioné también anteriormente, este paquete técnico de la Jefatura de Ingenieros puede visualizarse al final de los estudios previos, hace parte integral del proceso de contratación, su señoría. Esa queda referida al final de los estudios previos. La defensa con sus dos testimonios indicaron que al no incluirse en los estudios previos el paquete técnico de la Jefatura de Ingenieros del Ejército Nacional contemplados en una directriz o directiva de esa entidad, traería consigo unas supuestas fallas técnicas, culpando de esta situación a la víctima por no haber hecho observaciones al pliego de condiciones. Es decir, están culpando a la víctima por algo que es responsabilidad únicamente de la entidad pública.
Además, su señoría, los dos testigos traídos al juicio carecen de todo conocimiento técnico para aseverar si realizar la obra era viable o no. Ninguno de los dos testigos era arquitecta o ingeniera civil, es decir, no cuentan con el conocimiento idóneo para hacer esa afirmación. Su testimonio solo podía versar sobre aspectos jurídicos, que en tal caso la víctima cumplía con todos los requisitos jurídicos exigidos en el pliego de condiciones, como ellas mismas lo evidenciaron al momento de habilitar su propuesta y sugerir su posterior adjudicación, hecho que quedó consignada en esa acta de adjudicación del proceso licitatorio. Adicional a lo anterior, causa curiosidad que las dos testigos manifiesten eso, más aún cuando los estudios previos especifican lo siguiente, abro comillas: para la elaboración de los estudios de prefactibilidad se cuenta con información básica de levantamiento del área a intervenir, el cual detalla las medidas permitiendo determinar el alcance de los trabajos de adecuación necesarias para llevar a cabo la correcta ejecución. Para la elaboración de los estudios de factibilidad del proyecto se empleó la siguiente información remitida por la Jefatura de Ingenieros. Primero, entrega del paquete técnico. Segundo, alcance del proyecto. Tercero, planos arquitectónicos. Cuarto, planos estructurales. Quinto, planos hidrosanitarios. Sexto, análisis de precios unitarios. Séptimo, especificaciones técnicas. Esta información que estoy manifestando, señoría, la podrá ver a folio 39 del documento denominado estudios previos y va en contravía con lo manifestado por los dos testigos de la defensa. Es decir, para elaborar esos estudios previos, efectivamente ellos ya tenían conocimiento, ya les había entregado por parte de la Jefatura de Ingenieros toda esta información y eso mismo lo especifica en el documento denominado estudios previos. También tenemos probado, su señoría, que mediante acta número 1566 del 11 de diciembre del 2015, suscrita por el funcionario, el SENAC le adjudicó el proceso de licitación pública número 243 SENAC Popayán 2015 al consorcio universitario Popayán, representado por el señor, acta suscrita nuevamente por el señor como director del SENAC. Sin embargo, el funcionario retardó y omitió la suscripción del contrato, el cual debía suscribirse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación del contrato, es decir, después del 11 de diciembre del 2015, según lo establecido en el pliego de condiciones, en la página 57, más exactamente del pliego, que era un acto propio de sus funciones como ordenador del gasto de la SENAC Popayán y como director. Este término fue prorrogado por el funcionario sin tener en cuenta lo establecido en la ley 30, en el artículo 30, de la ley 80 de 1993 en su numeral 9, el cual dice lo siguiente, abro comillas: los plazos para efectuar la adjudicación y para firma del contrato se señalarán en los pliegos de condiciones o términos de referencia teniendo en cuenta su naturaleza, objeto y cuantía. El jefe o representante de la entidad podrá prorrogar dichos plazos antes de su vencimiento por un término total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que la necesidad de la administración así lo exija. En este caso, el funcionario superó ese término fijado en el pliego de condiciones y en la ley, pese a que, como lo manifestó el testigo en su testimonio, se le avisó en repetidas ocasiones que estaba incumpliendo los términos establecidos para ello y que eso podría traer una serie de consecuencias para él como funcionario público. Es decir, que con su actuar, el funcionario vulneró el principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual indica que los términos o plazos en los procesos de contratación son perentorios, por lo que las actuaciones deben realizarse dentro del plazo establecido para ello. A pesar de saber que su actor no estaba acorde a la normatividad y la ley, el funcionario expidió un acto administrativo para revocar esa adjudicación mediante resolución número 431 del 24 de diciembre del 2015, utilizando como fundamento jurídico el artículo 93 del CEPACA, el Código Contencioso Administrativo, el cual establece lo siguiente, abro comillas: revocación directa de los actos administrativos, artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deben ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales de oficio o a solicitud de parte en cualquiera de los siguientes casos. Primero, cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o a la ley. Este hecho, su señoría, también fue estipulado dentro del presente proceso. En la parte emotiva de la resolución de revocatoria reconocen una falta de planeación por no haber incluido las formalidades exigidas en la Directiva 0313 del 2015, formalidades que no hacen parte de la normatividad en la contratación estatal y que no prevalecen sobre el derecho sustancial, más aún cuando no tienen carácter de ley o decreto que regule la contratación estatal y que no fue aportado dentro del proceso, en este proceso más específicamente.
Asimismo, como lo pudimos ver, ese paquete técnico que hacía referencia y la directiva, según los estudios previos, ya lo tenían para poder realizar esos estudios previos, lo cual pues no tiene congruencia con lo que se manifestó en el juicio y con lo que viene planeado en los estudios previos. Una vez esto sucedió, el señor, como representante legal del consorcio que se le adjudicó la licitación en cuestión, interpuso recurso de reposición manifestando con razones jurídicas que la resolución de revocatoria era contraria a derecho y que la causal invocada carecía de todo fundamento. Para ello se basó en lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 del 2007, el cual indica que el acto de adjudicación de un contrato estatal es irrevocable y obliga a la entidad del adjudicatario, salvo unas excepciones previstas en la referida norma, como lo son, primero, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción mismo sobreviene una habilidad o incompatibilidad sobreviniente, que en este caso no ocurrió. Segundo, si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, que en este caso tampoco ocurrió. Y por desarrollo jurisprudencial se agregó una tercera, el cual es que el adjudicatario renuncia voluntariamente a ese derecho adquirido, que tampoco adquirió. Podemos ver, su señoría, que el Ejército Nacional, la Central Administrativa y Contable de Popayán SENAC, fundamentó la revocatoria directa del acto administrativo de adjudicación del contrato de obra dentro de la licitación pública número 243 en Popayán, en que la misma entidad desconoció el principio de planeación que gobierna la contratación pública a falta de planos debidamente firmados y aprobados por la dependencia técnica competente, situación que no concuerda con lo que se estipula en los estudios previos. El artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 citado expresamente contempla las causales para que un acto administrativo de adjudicación sea revocado, sin que establezca que un error en la planeación pueda considerarse como causal válida para la revocatoria del mismo, tal como ocurrió en el presente asunto, en el cual se indicó como fundamento de revocatoria la inexistencia de estudios, planos arquitectónicos y cálculos necesarios para la ejecución de la obra, debidamente suscritos y aprobados por la entidad contratante a través de la Jefatura de Ingenieros Militares del Ejército, lo cual, como lo he venido diciendo, no concuerda con lo que dicen los estudios previos, porque en la página 39 manifiestan que se tienen. Por lo tanto, hay una falsa motivación que es contraria a derecho, desconociendo normas en las cuales debían sustentar una revocatoria. Las causales para revocar un acto administrativo de adjudicación de un contrato estatal son taxativas, y estas están establecidas en el artículo 9 de la Ley 1150 del 2007. No son las que corresponden con las que fundamentaron el acto de revocatoria al artículo 93 del CEPACA. Esas no son. Es el artículo 9 de la Ley 1150 del 2007. Y esto, su señoría, así lo determinó el Consejo de Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, sentencia del 26 de marzo del 2014, magistrado ponente Enrique Gil Botero, en radicación interna número 25750, cuando se pronunció sobre la Ley 1150 del 2007, abro comillas, conforme a esta regla, que entró a regir el 17 de enero del 2008, el acto de adjudicación quedó menos protegido que antes, ya que si bien nuevamente se afirma que es irrevocable, a continuación se añade que lo será en las siguientes circunstancias. Esta es la novedad. Primero, si el adjudicatario da su consentimiento, evento que no menciona la norma, pero que admite el ordenamiento jurídico. Segundo, si sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo. Y tercero, si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales. En conclusión, en vigencia de la Ley 80 de 1993, el acto de adjudicación era sencillamente irrevocable, pero en vigencia de la Ley 1150, esta idea cambió porque es teóricamente irrevocable, pero en la práctica revocable casi en los términos o en los mismos casos en los que lo regulaba el Código Contencioso Administrativo. Para cualquier de esa época, para cualquier otro acto administrativo particular favorable, cualquier otro acto administrativo particular favorable, pero por aplicación de las causales de la Ley 1150, solamente aplican estas. En la Ley 1437 de 2011, cualquier acto administrativo particular favorable es irrevocable, salvo consentimiento del titular, pero el de adjudicación quedó sujeto a la norma especial que lo regula, que es la Ley 1150 del 2007, cierro comillas. En conclusión, tenemos que las razones con fundamento en las causales, la entidad a través del señor emite un acto administrativo de revocatoria que no corresponde a las causales establecidas para el efecto de la Ley 1150 del 2007. A pesar de las advertencias, el funcionario
confirmó el acto de revocatoria y concluyó el proceso contractual. Digo, a pesar de las advertencias, porque el señor en múltiples ocasiones, como lo manifestó en su testimonio, le hizo saber de esta situación al director del SENAC. Por otro lado, como lo menciona el señor en su testimonio, este interpuso una demanda administrativa ante esta situación, la cual fue resuelta en su favor por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, quien declaró la nulidad de la resolución de revocatoria número 431 del 24 de diciembre del 2015 y ordenó al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a pagar el valor pleno de la utilidad dejada de percibir por el Consorcio Universitario Popayán, que equivale a la suma de 50.272.000 pesos. Esto debido a que la fundamentación o la motivación de ese acto revocatoria no correspondía al derecho, no correspondía a la realidad. Ya frente al punto de estudio de la figura, el delito de omisión se traduce siempre en la negación de una acción que el sujeto está obligado a realizar o en el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto. Por ende, la omisión no existe per se, sino solo en la medida que existe un mandato que obliga a una determinada acción. En este caso, y teniendo en cuenta las funciones como director del SENAC, el artículo 9 de la Ley 1150 del 2007 y el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, numeral 9, el funcionario por razones de su cargo, tenía la obligación de suscribir el contrato como acto posterior de la adjudicación de la licitación pública número 243 SENAC Popayán, y pese a que el adjudicatario le avisó en varias oportunidades que debía hacerlo y que la forma en cómo estaban retrasando esta situación no correspondía a derecho, este no lo hizo. Esto lo podrá verificar su señoría con el testimonio de la víctima. Segundo, sobre el contenido y el alcance de los verbos, teniendo en cuenta las definiciones que dado la sala, el funcionario retardó, es decir, puede diferir, entorpecer, dilatar la ejecución de algo, y denegó, no concedió lo que se le pidió, lo que se le solicitó, que en este caso es la suscripción del contrato que sobrevenía después de la adjudicación del proceso licitatorio. Tercero, su señoría, el delito de prevaricato por omisión es un tipo penal en blanco, por lo cual debemos remitirnos a normas de carácter extrapenal, las cuales contienen la conducta que la normatividad ordena o prohíbe. Para el presente caso, y como ya lo he mencionado, se debe remitir al numeral 9 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, al artículo 9 de la Ley 1150 del 2007 y su desarrollo jurisprudencial a través de innumerables sentencias del Consejo de Estado, y por último a las funciones como director del SENAC del funcionario, que fueron también objeto de estipulación. Cuarto, el bien jurídico es la administración pública, en donde la infracción al deber funcional debe ser más relevante, requisito que la doctrina entiende cumplido cuando la conducta afecta las expectativas legítimas de los ciudadanos en su relación con la administración, porque impide u obstaculiza el ejercicio de un derecho concreto, pone en serio peligro la posibilidad de acceso o participación en el disfrute de servicios o en desarrollo de actividades que las instituciones deben garantizar. Que para el caso en concreto se impidió el derecho del señor como representante del consorcio al cual se le adjudicó la licitación pública referida y que por ende ya tenía un derecho concreto. Quinto, y por último, esta es una conducta que solo admite dolo. Para su configuración requiere que el sujeto obre con el propósito consciente de apartarse de los deberes propios de su cargo. El funcionario conocía que se estaba retardando de manera injustificada la suscripción del contrato, por cuanto el adjudicatario le avisó de esta manera en repetidas ocasiones, donde le indicó lo que establecía la norma para esa situación y aún así se negó a suscribirlo, y por el contrario emitió una resolución contraria de hecho para revocar el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública ya referida. En cuanto a la responsabilidad, aquí no se puede hablar de eximir la responsabilidad por delegación. En sentencia C693 de 2008, la Corte señaló que el artículo 211 de nuestra Constitución Política no se puede interpretar la delegación en el sentido de que ésta exima absolutamente de responsabilidad al delegante. Una lectura sistemática de los artículos 1, 2, 6, 123, 124, 209 y 208 llevó a concluir a la Corte que la delegación implica la permanencia de un vínculo entre el delegante y el delegatario, que se manifiesta en las atribuciones de orientación, vigilancia y control que el primero mantiene sobre el segundo. Para el caso en particular no hubo una delegación, incluso el señor suscribió todos los documentos públicos que integran la licitación y su cargo le exigía el conocimiento en materia contractual, por lo tanto conocía y sabía lo que estaba haciendo o no dentro del proceso licitatorio número 243 SENAC Popayán. Finalmente, en sentencia
de la Corte Suprema de Justicia SP5 de octubre del 2011, radicado 3592, la Corte Suprema de Justicia indicó que el Ministerio Público, a través de su delegado, puede formular preguntas complementarias a los testigos, límite que debe proteger el juez para preservar el equilibrio entre las partes, de manera que le compete impedir, limitar o morigerar, según sea el caso, todas aquellas actuaciones o intervenciones del Ministerio Público que puedan comprometerlo, rechazando las preguntas que excedan el propósito de complementariedad fijado en la ley y se aproximen a un interrogatorio o un contrainterrogatorio vedado por el ordenamiento jurídico, por tratarse de hechos o circunstancias que no han sido materia de postulación. En el caso en concreto, solicito muy respetuosamente, señor juez, usted analice la pregunta realizada por el señor procurador a la última testigo de la defensa, que indica lo siguiente, abro comillas, en su consideración, ¿esa ampliación del término para la suscripción del contrato por parte del teniente coronel fue caprichosa? Comillas. Al hacer esta pregunta, desde ya advierte este delegado fiscal, y lo digo con todo respeto, que el señor procurador desconoce las leyes y normas de contratación estatal porque los términos en dicho ámbito son preclusivos y perentorios, como ya lo indiqué. No se trata de que si fue caprichoso o no, esta disposición es taxativa y de interpretación restrictiva. Segundo, es una pregunta que no es complementaria, ya que ni el interrogatorio ni el contrainterrogatorio versó sobre si era caprichoso o no la revocatoria, sino sobre las causales del acto o las causas del acto de revocatoria y el fundamento jurídico utilizado para este tipo de actos, que es una cosa muy distinta a si es caprichoso o no el acto de revocatoria. Deja de ser una pregunta complementaria y adquiere el carácter de una pregunta con tinte de interrogatorio o contrainterrogatorio. Tercero, la pregunta está dirigida a concluir una hipótesis sobre los términos para suscribir un contrato estatal por parte de la persona que participó en el proceso licitatorio desde la adjudicación hasta la revocatoria. Conclusión a todas luces que está viciada de subjetividad y que compromete responsabilidad y puede llegar a influir de manera errada en la valoración que usted haga del testimonio, señor juez. Las disposiciones legales que prevén la forma en que deben llevarse a cabo el interrogatorio y contrainterrogatorio de los testigos en el juicio, por medio de las cuales se establecen reglas técnicas para dicho efecto, no son simples formalismos, sino que tienen como propósito, además de procurar la indemnidad del principio de igualdad de derechos, obligaciones, deberes y el debido proceso, al igual que para las preguntas complementarias. A todas luces, esta pregunta vulnera el principio de igualdad de armas establecido para las partes en un proceso penal sometido a un sistema penal acusatorio. Teniendo en cuenta lo anterior, su señoría, la Fiscalía cumplió con esa carga probatoria, exigía y logró probar más allá de toda duda razonable que la conducta realizada por el señor fue típica, antijurídica y culpable. Por lo tanto, muy respetuosamente, solicito que el fallo sea de carácter condenatorio por el delito de prevaricato por omisión. Muchas gracias, su señoría. Bueno, muchas gracias al señor fiscal. Tiene el uso de la palabra el procurador. Muchas gracias, señor juez. Frente al proceso que se adelanta contra el ciudadano por la presunta comisión de unos delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, esta agencia del Ministerio Público tendría para manifestar lo siguiente. Señor juez, de acuerdo y de manera muy concreta, frente a los hechos jurídicamente relevantes, tenemos que estos tienen su origen en la apertura de la licitación pública número 243 SENAC Popayán 2015 para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de las centrales administrativas y contables SENAC en Popayán para el 23 de noviembre del año 2015, donde participó el consorcio universitario de Popayán, representado por quien, después de realizarse este proceso de selección, les he adjudicado el contrato, pero el cual se dilata la suscripción del mismo contrato para en último revocar la adjudicación del mismo. Básicamente por estos hechos que se le formula imputación y después se le acusa y en el día de hoy se solicita con sentencia de carácter condenatorio por los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Dentro de este proceso se llegaron a unas estipulaciones de carácter probatorio, 9 en total. La primera, la existencia de la licitación pública 243 SENAC Popayán. La segunda, la presentación de la propuesta del Consorcio Universitario de Popayán. Tercero, el hecho de la adjudicación del contrato administrativo número 417 Popayán.
La cuarta, que mediante resolución 413 del 24 de diciembre del año 2015 se revocó la adjudicación del contrato. La quinta, para el proceso de licitación número 243, el señor contó con el asesoramiento en contratación estatal por las abogadas Liliana, Paula Andrea, Diego. Sexta, la plena identificación del acusado, la carencia de los antecedentes penales, que las abogadas Liliana, Paula Andrea, integrante del Comité Jurídico Senat, rindieron un informe dentro de ese proceso de licitación pública y que para la época de la licitación el señor era director de la SENAC. Esta agencia del Ministerio Público tiene por costumbre iniciar su intervención generalmente apoyado en una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con la ponencia de la doctora Patricia Salazar, que hace referencia a las cargas de la Fiscalía General de la Nación. Señor juez, esta agencia del Ministerio Público hace su intervención atendiendo su participación en el proceso penal, atendiendo a las pruebas que legalmente se practicaron dentro del proceso penal. No tiene interés en este proceso. La intervención que se hace, y como siempre ha sido mi costumbre, se hace de manera objetiva, de acuerdo al análisis, por supuesto, subjetivo que se hace de las pruebas, pero, como digo, señor juez, sin tener una teoría propia, siempre atendiendo unos principios de objetividad. Ahora bien, retomando, son cargas de la Fiscalía General de la Nación, diría la doctora Patricia Salazar, en decisión SP 19617 del año 2017, radicado 45899 del 23 de noviembre del año 2017. Cuarta, verificar que cada uno de los elementos estructurales de la hipótesis fáctica tiene un respaldo suficiente en las evidencias y en la información legalmente obtenida. Octavo, durante el juicio oral debe asegurarse que cada elemento estructural de la teoría fáctica encuentre un respaldo suficiente en las pruebas practicadas. En el modelo de enjuiciamiento regulado por la Ley 906, la Fiscalía General de la Nación tiene a su cargo la delimitación y verificación de la hipótesis, la presentación y demostración de la misma durante la fase de juicio. Estas amplias facultades también tienen grandes responsabilidades, pues en el modelo de enjuiciamiento criminal, la eficacia de la administración de justicia depende en buena medida del adecuado trabajo del fiscal. Esos elementos estructurales, señor juez, hacen no solo relación a elementos de carácter subjetivo, objetivo, sino también a los elementos de carácter, subjetivo y objetivo. En decisión SP 344-2023, radicado 55752, del 16 de agosto del año 2023, el doctor Fernando León Bolaños Palacios, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, indicó que todo delito tiene una arquitectura dogmática, que los fiscales deben exponer y conocer con mayor o menor comprensión en los hechos jurídicamente relevantes para que así el procesado sepa de qué debe defenderse. En este sentido, señor juez, vale la pena también recordar que conforme dentro de los principios rectores del Código Penal encontramos que se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que la causación del daño, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado y que queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. En este sentido, señor juez, valdría la pena indicar que, de acuerdo a esos elementos materiales probatorios de los que hace ha corrido traslado, efectivamente considera esta agencia del Ministerio Público que la conducta existió. Efectivamente, pues de acuerdo a esas estipulaciones y a los elementos materiales que se recogieron dentro del proceso, la declaración de Liliana y de Paula Andrea, pues
efectivamente el proceso de selección, ese proceso contractual, efectivamente existió. Efectivamente se dilató la suscripción del contrato y efectivamente existió un acto de revocación. No cabe duda, señor juez, que la conducta existió y que objetivamente la podemos encuadrar dentro de esos tipos penales por los cuales se formuló acusación. El artículo 413 relacionado con el prevaricato por acción y el 414 relacionado con el prevaricato por omisión. No obstante, señor juez, como lo indica la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cada delito tiene una arquitectura de carácter dogmático. Y no basta simplemente con acreditar de manera objetiva o poder hacer ese juicio de tipicidad objetiva. Tienen que analizarse pues, unos elementos de carácter objetivo. Y ese elemento de carácter objetivo hace relación, señor juez, a que la conducta en este caso debe ser dolosa. Dolo que está compuesto por dos elementos, uno intelectual y otro volitivo. Y la pregunta es si efectivamente aquí, en este caso particular, se encuentra acreditado este elemento de carácter subjetivo relacionado con el dolo. Tanto el prevaricato por acción como el prevaricato por omisión implica que la conducta es dolosa. Y esto indica, de acuerdo a las diferentes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, indica que cuando referente a la comprobación del dolo en el prevaricato por acción, que también es aplicable al prevaricato por omisión, la comprobación del dolo, tipicidad objetiva en el delito de prevaricato por acción, exige verificar que la decisión ha sido proferida con conocimiento actualizado de que los hechos constitutivos de la infracción penal y con voluntad de su realización, es decir, quien emite la decisión conozca el ámbito normativo que regula el caso y se aparte del mismo deliberadamente de manera antojadiza y caprichosa, aspecto que se diferencia de la antijuridicidad, categoría dogmática que supone tipicidad objetiva y subjetiva y que exige que el comportamiento sea contrario al derecho, antijuridicidad formal, o que lesione o ponga en peligro de manera efectiva el bien, jurídicamente tutelado por la administración pública, antijuridicidad material. Entendido los dos enfoques que explican este elemento dogmático. Es decir, no basta simplemente con no haber suscrito el contrato dentro de los plazos determinados por la Ley 80 y demás normas complementarias, o haber proferido ese acto administrativo de revocatoria a la adjudicación de ese contrato. Debe demostrarse o debe estar acreditarse que esa decisión corresponde a la arbitrariedad, que es caprichosa o antojadiza. Y en este caso, señor juez, lo dice la Corte Suprema de Justicia en el radicado SP 085 del año 2023, radicado 52.904, siendo magistrado ponente Eugenio Corredor Beltrán. En este mismo sentido, lo dice la decisión SP 025 del 8 de febrero del año 2023, radicado 56.218. Frente a la actualización o el dolo que debe existir, como le digo, señor juez, como ese elemento de carácter subjetivo, tanto en el prevaricato por acción como por el prevaricato por omisión. Las dos conductas son eminentemente dolosas y debe acreditarse ese elemento subjetivo. Se entiende las dificultades muchas veces de acreditar esos elementos, pero pues tiene que estar, al menos de manera indiciaria, la acreditación de ese dolo. Y en este caso particular, entendería esta agencia del Ministerio Público que, a pesar de las manifestaciones que realiza el señor fiscal y de su juiciosa intervención, considera que este elemento subjetivo que se relaciona con un actuar caprichoso, antojadizo o arbitrario no se presentó o no se acreditó. Esto, si bien es cierto, la Ley 80, que regula el tema de contratación estatal, impone la obligación de suscribir este contrato,
y que la ley 1150 establece unas excepciones que podrían ser discutibles para la suscripción de este tema. No es menos cierto, señor juez, que de acuerdo a los elementos materiales probatorios que se recaudaron, tanto en estipulaciones como en la prueba testimonial que se practicó, este proceso contractual, de acuerdo a esos conceptos jurídicos que se rindieron, tenía unas deficiencias en los pliegos que se presentaron. Había un problema, perdón, señor juez, había unos términos de referencia a unos pliegos que fueron presentados de manera incompleta. Esa presentación de estos pliegos de manera incompleta pues generarían unas consecuencias. De acuerdo a la ley 1474 del año 2011, el artículo 318, establece que cuando se hayan elaborados pliegos o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa, tuvieran conducido a interpretaciones o decisiones técnicas que afectan la integridad patrimonial de la entidad contratante, se presume una culpa grave. Aquí hay una deficiencia en esos pliegos de condiciones o en esos términos de referencia, que si se continúa o si se avanza, hubieran generado para el Estado un detrimento patrimonial. Lo que se busca en últimas con las decisiones, primero de postergar la suscripción del contrato y después proferir ese acto administrativo de revocatoria, es evitar precisamente que se presenten unos conflictos mayores o una afectación del patrimonio aún mayor. Diría la Corte Suprema de Justicia en radicado SEP 111-2023, radicado 47325, siendo magistrado ponente Jorge Emilio Caldas Vera. En todo caso, la contratación estatal demanda al servidor público ordenador del gasto y representante legal de la entidad oficial una tutela estricta, un control de todas las fases de la contratación, tramitación, celebración, cumplimiento de las exigencias legales esenciales de cada una de las etapas. Valga decir, a través del tipo penal del contrato sin cumplimiento de requisitos legales previsto en el artículo 410 del Código Penal, se tutela el principio de legalidad de la contratación administrativa. Es decir, señor juez, aquí el señor, frente a la suscripción del preacuerdo, estos problemas o estas deficiencias en ese pliego de condiciones o en esos términos de referencia, eventualmente estaba abocado o podría haberse sido o adelantado en su contra un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el 410. Él era el ordenador del gasto. Él debería vigilar por una tutela estricta y control de las fases de la contratación. Por supuesto, se presentaron deficiencias y podríamos decir que no lo hizo. Pero efectivamente, con ese acto de revocación, ¿qué se buscaba? Pues evitar un detrimento patrimonial mayor para la administración pública. No se demuestra o no se encuentra comprendido que el actuar de este procesado dentro de este asunto tenga dentro de su ámbito para revocar el acto y negarse a la suscripción del mismo, o no se entiende acreditado, pues que haya sido deliberado, antojadizo o caprichoso. En este orden de ideas, señor juez, considera esta agencia del Ministerio Público que es elemento subjetivo necesario dentro de la arquitectura dogmática del tipo penal del prevaricato por acción y del delito de prevaricato por omisión, referido a ese ingrediente de carácter subjetivo, no se acreditó. Ahora, si existiera inquietudes frente a la acreditación, podríamos decir que frente al procesado subsisten todavía unas garantías de carácter constitucional y que también son principios rectores del Código Penal,
que se relacionan con la presunción de inocencia. Y es que se relaciona no solo con que se impone al juzgador, o esta se presenta cuando se impone al juzgador un estado de incertidumbre porque las pruebas no permiten llegar a una certeza. En este caso, señor juez, considera esta agencia del Ministerio Público que las pruebas que se arriman dentro del proceso no permiten llegar a una certeza frente a ese elemento de carácter subjetivo necesario para acreditar la configuración de ese tipo penal. No basta con que la Fiscalía demuestre que la hipótesis acusatoria es posible o probable. Se requiere un convencimiento más allá de una duda razonable, el cual no se alcanza cuando las pruebas practicadas en el juicio brindan soportes a otras hipótesis alternativas al punto que pueden ser catalogadas como verdaderamente plausibles. En este sentido, señor juez, es la decisión de 19 de abril de 2023, radicado 58533. Y aquí cuando hablamos de hipótesis alternativas o plausibles que se presentan en este estadio, hacen relación con la existencia, o al menos la duda de la existencia, sobre ese elemento subjetivo que se relaciona con la edificación de este tipo penal. Por último, señor juez, tanto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas decisiones, ha indicado que existen diferentes niveles de tutela de los bienes jurídicos, siendo el último nivel el derecho penal. En este caso, cuando estamos hablando de una afectación que entendería esta agencia del Ministerio Público se relaciona con afectación de carácter patrimonial, existen otras alternativas para la solución de este conflicto. En este caso, la jurisdicción administrativa o contencioso administrativa. Tanto es así que el representante legal del consorcio universitario acudió a la jurisdicción administrativa para definir este diferendo y tasar los perjuicios que se le hubieran causado con la revocatoria de ese acto de adjudicación del contrato. Existe un fallo de segunda instancia y en este momento, que de acuerdo a la información que se entrega, surte el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso del Departamento del Cauca. En este orden de ideas, señor juez, esta agencia del Ministerio Público considera que no se reúnen los elementos establecidos o el grado de conocimiento que establece el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal para que se edifique una sentencia de carácter condenatorio contra el ciudadano. Muchas gracias al procurador. Tiene el uso de la palabra el representante de la defensa. Gracias, señoría. Señoría, la defensa pues tiene claro que a mi patrocinado pues se lo acusó por dos comportamientos aparentemente delictuales dentro de la licitación pública número 243 Senar Popayán 2015, donde se indica, según los hechos jurídicamente relevantes, que amplió la suscripción del contrato por dos días y nuevamente el 17 de diciembre de 2015 nuevamente amplió el término por 7 días más. Igualmente se indica que por la revocatoria de ese acto administrativo de adjudicación, pues que también incurrió en un delito de prevaricato por acción y el primero por omisión. Tiene la defensa por decir, señoría, que de acuerdo a lo que se sucedió en el juicio oral, respecto especialmente a la prueba testimonial que se practicó por parte de la defensa, se puede establecer, señoría, a juicio pues del suscrito, que con las testigos técnicas que se presentaron, esos hechos de ampliar el término de la revocatoria del acto de adjudicación, pues tuvieron dentro de su causa generatriz el hecho de que dentro de ese proceso de licitación no se encontraba con toda la documentación pertinente para seguir adelante con la suscripción del contrato, que era el paso que se continúa después de la adjudicación. Se habló por parte de las testigos que hacía falta el paquete técnico
que era un requisito que era del resorte de la jefatura del ejército, de la jefatura de ingenieros del Ejército Nacional, y pues que ese presupuesto no se encontraba dentro de la licitación pública. Que esa situación la advirtieron ellas en el momento de la etapa de evaluación, como quiera que ellas hacían parte de esta etapa del comité evaluador. Y ellas, como abogadas especialistas en contratación estatal, pues se percataron de esa situación y indican que colocaron de presente esa situación no solamente pues a mi patrocinado, sino también pues a todo el equipo, los equipos técnicos que conformaban pues la licitación, que en últimas eran los asesores de mi patrocinado. Ellas indican, señoría, que para que mi patrocinado adoptara esa decisión de ampliar esos términos de suscripción del contrato, pues hubo una socialización de ese tema complejo por parte de todos los equipos en lo que tiene que ver con los comités. Hablan de los comités de presupuesto, planes, oficina jurídica. Ellos indican que esa consulta no la hizo solamente el coronel, sino que lo hizo también ellas como abogadas y los otros integrantes de los comités técnicos. Es decir, señoría, que como bien lo advertía el señor procurador en cita de la jurisprudencia, esta decisión, señoría, no fue unilateral, tampoco fue caprichosa, y por el contrario, señoría, fue una decisión ampliamente debatida con todo su equipo de trabajo. Máxime, señoría, cuando mi patrocinado, el doctor coronel, no contaba con la calidad de abogado, ni tenía conocimientos profundos en estos temas, y merced a ello fue que precisamente pues tenía un equipo especialmente pues jurídico que lo asistiera en estos temas. Y por eso pues se acudió al equipo jurídico especializado en contratación estatal pues para poner en conocimiento ese tema y realizar las conversaciones y el debate y el análisis pertinente. Es decir, señoría, que la decisión de ampliar ese término de suscripción del contrato, señoría, pues vuelvo y reitero, no fue una decisión unilateral de mi patrocinado, sino ampliamente informada y conocida por todo el equipo de trabajo, y que fue igualmente avalada por todo ese equipo de trabajo con el que él contaba. Igualmente, señoría, se indicó aquí en el juicio oral que posteriormente a esta situación, pues esa ampliación de esos términos también tuvo otro motivo, y es que merced a que había una falencia pues en la cuestión técnica del paquete técnico, pues tuvieron que realizar una revisión exhaustiva a la carpeta maestra, que era donde contenía pues la licitación pública 243, y expresan las testigos que esa carpeta era una carpeta bastante densa y que el tema era bastante complejo. Por eso, señoría, dentro de las estipulaciones, pues obviamente está la resolución de revocatoria número 431 del 24 de diciembre de 2015, donde inicialmente, señoría, se hace por parte de las personas que elaboran este documento. Hay un acervo documental que dice carpeta maestra, acervo documental carpeta maestra, folios 3 empieza, y se puede observar, señoría, que efectivamente esta carpeta maestra, que termina en página 10, tenía unos folios de 4.050 folios, que no era fácil, señoría, emitir una decisión en los 2 días que exigía la norma. Es decir, aquí lo que se privilegió pues fue la justicia material sobre la formal, porque si bien había un término establecido, pues lo propio, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, pues era tomar una decisión en justicia, pero en justicia material y no formal, porque igualmente lo importante aquí
en últimas, tal como ellas lo consideraron, las testigos no era cumplir el término exacto que establecía la norma, sino mirar si efectivamente se daban las condiciones para proseguir adelante con la licitación en los términos que ya se había propuesto. Igualmente, señoría, en cuanto a lo que tiene que ver con el acto administrativo de revocatoria, pues nuevamente nos indican las testigos que igualmente esta decisión pues fue tomada por todo el equipo de trabajo, es decir, no fue solamente mi patrocinado el que tomó esa decisión, y precisamente, señoría, pues dentro del acto de revocatoria de la licitación está la resolución 431, pues que ese es el acto que se revoca la adjudicación, señoría. Se puede, señoría, establecer que fue un equipo de trabajo completo que, perdón, en el informe que rindieron en la estipulación 8, ese informe pues que se estipuló, igualmente indican ellas que ese concepto que se emitió al coronel estaba eventualmente dirigido, era precisamente a que todo el equipo de trabajo, incluidas pues las abogadas, que era viable en ese caso realizar la revocatoria del acto administrativo. Y esas razones pues nos las expusieron en el juicio e igualmente están condensadas, señoría, en la resolución pues de revocatoria número 431. Es decir, señoría, que ese acto de revocatoria igualmente pues no fue una cuestión unilateral de mi patrocinado, igualmente como ellas expresan fue un acto, una situación que se les presentó a ellas en ese momento novedosa y que no tenían pues experiencia en este tipo de casos complejos, ¿no? Porque no habían tenido otros asuntos donde se hubiera presentado una situación similar y ya hubieran tomado una decisión. Porque como bien lo indican ellas, igualmente lo corroboró el denunciante, ya habían habido otros procesos licitatorios, incluso que ya se habían ganado por parte del denunciante y no había habido ningún inconveniente. Entonces este inconveniente pues para todo el equipo de trabajo, incluido pues mi patrocinado, señoría, pues era una situación novedosa y pues que incluso los llevó, pues como ellas expresan, a realizar consultas, a hacer análisis, a revisar normas, a realizar consultas de jurisprudencia que finalmente las llevaron a adoptar ese concepto y que finalmente terminó consignado en la resolución revocatoria 431 del 2015. Entonces, dentro de la revocatoria, señoría, dentro del acto de resolución revocatoria número 431 del 24 de diciembre del 2015, señoría, pues están dadas los supuestos fácticos, las cuestiones, las normas jurídicas que sustentaron esta situación de revocatoria, señoría, y que la defensa simplemente, señoría, para adosar pues esta argumentación, voy a leer unos apartes de esta resolución, señoría, resolución de revocatoria 431, que indica, pues en lo que la defensa considera pertinente, señoría, pues en la página 16, pues del documento con el que cuenta la defensa, dice lo siguiente. Empezamos desde el inciso tercero, dice, frente a lo anterior, se pudo determinar que dentro de la carpeta maestra reposan bosquejos de 3 planos relacionados como planos arquitectónicos sin firma, sin que ellos se constituyan en documentos planos para ser considerados dentro del proceso contractual por ausencia de los requisitos legales que les otorguen validez, los cuales son necesarios teniendo en cuenta que el objeto del proceso contempla realizar adecuación y por tratarse de construcción de obras es imprescindible la existencia de estudios, planos y cálculos previamente aprobados por las dependencias competentes para tales efectos y evitar así caer en improvisaciones que luego afecten tanto la ejecución del contrato como la ocurrencia de detrimentos patrimoniales al Estado. Esto indica que no se encuentran los documentos relacionados en el estudio previo, según las formalidades exigidas por la Jefatura de Ingenieros conforme la Directiva 0313 de 2015.
y que cumplan con lo dispuesto en el oficio 2015-2000-608871 MDN CGFM Coejército CGEM GEINDIFRE 43.17 del 8 de julio del 2015, suscrito por el señor Mayor General Fernando, jefe de Ingenieros Militares del Ejército, donde se establece en cuanto al SENAC Brigada 29 Popayán que no se autoriza la localización del proyecto debido a que revisado el plan de ordenamiento de la ciudad, Acuerdo 03 de 2002, con referencia a los aislamientos de los campos de agua, se exigen 30 metros a cada lado, medidos desde el borde extremo del cauce máximo del río, y la solicitud presentada no está dentro de dicho rango. El mismo escrito también aduce que se propone localizar la edificación en la misma zona al costado oriental del BAS-PC 29, según la imagen que se anexa en citado documento. Al verificar la imagen se observa que en el estudio que se propone en el documento ya citado, en la actualidad se deberían realizar ajustes por las condiciones en que se encuentra el terreno, lo que implicaría considerar este aspecto para realizar la adecuación a que se refiere el objeto del proceso. Sumado a ello, determinar de forma efectiva que el sitio propuesto si es el indicado para ejecutar la obra, pero esto solo se puede confirmar o desvirtuar con los estudios y diseños técnicos previamente elaborados y aprobados. Igualmente, en el mismo escrito se aduce la importancia de tener presente que al estructurar los paquetes técnicos se incluyan las actividades correspondientes a la infraestructura vial, cometidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, debido a que en la actualidad las unidades no cuentan con la capacidad suficiente para suministrar los servicios básicos a edificaciones nuevas, con el fin de garantizar así su correcto funcionamiento. Sumado a ello, el documento recalca que se hace necesario que la Jefatura Financiera y Presupuestal del Ejército presente ante la Jefatura de Ingenieros los correspondientes paquetes técnicos para su aprobación, situación que en el caso fáctico no existe, evidencia dentro de la carpeta maestra, por lo tanto no se contó con el aval técnico necesario para la realización del proyecto. Entonces, señoría, dentro de la resolución de revocatoria, señoría, que fue objeto de estipulación, tanto en su parte formal como en su contenido, señoría, es decir, que el panorama, señoría, que en ese momento, es en el panorama que se vivía en la licitación pública 243 en ese momento, está descrito, señoría, en esta resolución que fue estipulada. Y dentro de esta resolución, señoría, se observa que hay varias falencias, entre ellas, pues, los paquetes técnicos, señoría, que eso incide de manera enorme en la manera en cómo se iba a elaborar la obra y qué se iba a entregar y el presupuesto. Entonces, señoría, lo que considera la defensa es que si bien, como bien lo advertían los testigos, había dos alternativas, o adjudicar el contrato, es decir, realizar el contrato, o realizar la revocatoria. Y como bien lo manifestaron ellas también, pues el coronel, con ellas y todo su equipo, pues analizaron estas dos situaciones y consideraron que la situación menos traumática, la solución que menos problemas, especialmente en cuanto tiene que ver con el detrimento del patrimonio económico del Estado, de la entidad pública, pues era la revocatoria. Y considera, señoría, que mi patrocinado, el coronel, en el contexto en el que estaba, en la situación en el que estaba, actuó pues como hubiera actuado cualquier persona en su lugar, de manera diligente y prudente, es decir, él se asesoró pues de las personas expertas en el tema, y no solamente fueron las personas abogadas, ¿no? Porque igualmente ellas expresan que todos los equipos técnico, planeación, presupuesto, participaron de esas reuniones. Es decir, señoría, que esa decisión, señoría, que ellos consideraron, pues, según su criterio, pues era la mejor decisión.
Y, señoría, la defensa igualmente se atreve a decir que efectivamente esa era la mejor decisión, porque es que, ¿qué hubiera sucedido, señoría, si a la inversa el coronel hubiera suscrito ese contrato? Pues el problema era que si no estaban los requisitos, especialmente el paquete técnico, pues el detrimento patrimonial no iba a ser, pues si nosotros damos por sentado que la ganancia era de 50 millones, como se expresa en la decisión del juzgado administrativo, acá el detrimento, si se hubiera suscrito ese contrato, señoría, hubiera sido de 1.264.850.378 pesos, que es, señoría, por el cual estaba suscrito el contrato. Entonces, considera, señoría, la defensa que el actuar del coronel, asesorado obviamente por todos los equipos técnicos que tenía, pues fue esa la mejor decisión que él tomó y que las razones que él plasmó en la resolución número 431, pues son razones que a juicio de la defensa, pues son plausibles, hay fundamentos fácticos, hay fundamentos jurídicos, fundamentos técnicos, señoría, y que había habido la otra opción, que era suscribir el contrato, pero, señoría, considera la defensa que en este caso, pues el asunto, como bien advirtieron los testigos, era un asunto complejo, era un asunto novedoso, y pues ellos optaron por una de las decisiones y a su juicio esa fue la decisión más razonable que adoptaron. Entonces, considera, señoría, que la defensa que en este caso, siguiendo igualmente, señoría, pues la línea de solicitud por parte del Ministerio Público, señoría, que en este caso, señoría, la conducta que se le ha endilgado a mi patrocinado es una conducta atípica por la ausencia de dolo. En cuanto al dolo, señoría, en cuanto al dolo en estos tipos, señoría, la Corte Suprema en sentencia, sala penal en sentencia en radicado 34852 del 27 de diciembre del 27 de junio del 2012, indica que el elemento subjetivo del dolo en el prevaricato por omisión puede derivarse del simple capricho del servidor público, la presentación de causar un daño u obtener ventajas para sí mismo o un tercero. Igualmente, señoría, en cuanto a este punto, la sentencia del 23 de enero del 2019, radicado 50438, sobre este tema en particular dice lo siguiente: voluntad es el poder y querer. Debe existir el propósito de incumplir la función asignada y queriendo omitir su deber funcional, le sea posible materializar su pretensión, por cuanto la omisión debe ser deliberada e injustificada, sin razones que la justifiquen. Por lo tanto, si se encuentran factores excusables, la conducta carecería de dolo. Y más adelante sigue: el carácter doloso de la conducta no puede ser afirmado sin indagar previamente por aspectos como la carga laboral, la complejidad de los asuntos a cargo del funcionario, las labores cumplidas durante el periodo de omisión y el personal a su disposición, pues solo a través del conocimiento y análisis de estos concretos aspectos puede inferir el servidor público estuvo en condiciones de actuar y si al dejar de hacerlo obró de forma maliciosa. En este caso, señoría, la defensa considera que la decisión que tomó mi patrocinado fue justificada, no solamente por los motivos que ya se expresaron, que se indicaron por parte de las testigos, sino también por los motivos que se consignaron en la resolución que revocó el acto de adjudicación. Es decir, señoría, que hubo una justificación en estos comportamientos. Igualmente, señoría,
En cuanto a lo que tiene que ver con el prevaricato por opción, pues que en últimas incluye pues, los mismos criterios pues, para el dolo en la acción. En el de omisión, perdón, la sentencia del 17 de junio del 2015, radicado SP 7583, la Corte dice, desde esa perspectiva, no puede predicarse la configuración del prevaricato cuando se trata de simples errores valorativos que dimanan de la escogencia de una u otra tesis predominantes. Y eso es justamente lo que entiende la apoderada recurrente cuando indica que la juez procesada se decidió por una de las tesis que le indicaba el camino a seguir. Dicho de otra manera, si la procesada se encontraba en la disyuntiva referida, esto es, optar por una de las dos tesis vigentes y razonables, mal puede entenderse que prevarica cuando escoge una de ellas, sin consideración a quién favoreciese. Tampoco surge el prevaricato cuando la decisión está amparada en criterios autorizados o la decisión es el resultado de la aplicación de una determinada y razonable hermenéutica. Igualmente, señoría, considera la defensa que en el actuar en los comportamientos que se le endilgan a mi patrocinado como prevaricadores, señoría, pues obviamente, vuelvo y reitero, mi patrocinado estaba entre dos disyuntivas, entre suscribir el contrato o revocar la adjudicación. Y obviamente, señoría, lo que se advierte de la prueba practicada y estipulada es que el fin de mi patrocinado no tenía ningún fin corrupto, como bien lo indican las testigos, porque aquí lo que dicen ellas, el problema no era el oferente, era el proceso como tal, porque el proceso como tal tenía unas falencias. Y obviamente, pues esas falencias, señoría, pues la única manera de contrarrestarlas era revocando ese acto de adjudicación. Igualmente, señoría, el 19 de agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Sala Penal, radicado 45891, respecto al mismo tema, dice lo siguiente: si la voluntad del prenombrado era pervertir el ordenamiento jurídico, imponer su arbitrio sobre la ley, actuar ilícitamente, ningún sentido tendría que se sometiera al escrutinio de sus colegas, menos aún que permitiera la revisión del proyecto de providencia por parte de uno de ellos a efectos de recibir sugerencias sobre el contenido de la misma, lo cual revela, por el contrario, la intención inequívoca de adoptar una decisión justa y ceñida a derecho. Ello niega necesariamente la tipiedad subjetiva de la conducta, como quiera que ésta solo se verifica, se insiste, al estar demostrado que hubo una actitud consciente y deliberada de contradecir de manera rampante y ostensible el texto legal. En este caso, señora, igualmente, como se observa, mi patrocinado no tomó esa decisión ni de manera caprichosa ni de manera unilateral, como bien se observa en la estipulación número 8, y también como bien lo anotaron las testigos, estas decisiones se tomaron en equipo. Y señoría, pues eso, como lo advierte la Corte, pues indica que la intención de mi patrocinado pues era tratar de tomar la decisión más acertada posible, que no hubiera en este caso ningún detrimento en el patrimonio del Estado o evitar un detrimento mayor. Igualmente, señoría, en cuanto al mismo tema, la sentencia del 25 de mayo del 2022, radicado 61356, la Corte dice lo siguiente, en cuanto al dolo, dice: por tanto, la acción calificada de prevaricadora es aquella que se materializa en forma inequívoca un defecto en el sentido del texto normativo, por manera que la decisión censurada se revela en sí misma caprichosa, fruto de la sinrazón o arbitrariedad del funcionario. Consecuente con esta premisa y en relación con este aspecto, el juicio de tipicidad objetivo
no está referida, por tanto, al acierto o desacierto de una decisión, según se ha observado, toda vez que aquello que se censura es el yerro que trasciende al simple error cuando quiera que devela en sí mismo una postura absurda, irrazonable, inadmisible o intolerable y por ende que trasluce la intención positiva del funcionario de apartarse del precepto normativo para imponer caprichosamente su voluntad desprovista de cualquier ponderación. Entonces, señoría, pues la defensa considera igualmente que, vuelvo y reitero, en los comportamientos que se le endilgan a mi patrocinado, pues está ausente la tipicidad subjetiva. Como quiera que, señoría, pues las decisiones que tomó mi patrocinado, pues resultan razonables y igualmente admisibles, señoría, dentro del contexto en el que él se encontraba. Igualmente, señoría, pues valga reiterar que la decisión, como advierte la Corte, no es de acierto, si él acertó o no acertó en la decisión que tomó, sino en la legalidad. Y considera, señoría, pues que tuvo tanto fundamentos fácticos como jurídicos que se esbozaron para adoptar la decisión que se adoptó. Entonces considera, señoría, que si bien puede haber una disparidad en cuanto a la decisión que se tomó, pero considera, señoría, que la decisión de todas maneras fue razonable y fue debatida, no fue unilateral, y por esa situación, señoría, la defensa de manera respetuosa solicita que se emita un fallo, un sentido de fallo de naturaleza absolutorio y por ende pues una sentencia absolutoria en favor de mi patrocinado, como quiera que se ha, a juicio de la defensa, acreditado que en su comportamiento estuvo ausente el dolo. Eso sería todo, señoría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al señor defensor. Tiene el uso de la palabra el señor fiscal si desea replicar los argumentos de la defensa. Gracias, señoría. ¿Solo de la defensa o de la Procuraduría también? Doctor, la ley no le permite a usted hacer observaciones sobre lo que dice la gente del Ministerio Público, solamente sobre la defensa, pero pues si usted no, solamente es que hay hacer alusión, tampoco se lo voy a limitar. Gracias, su señoría. Es que hay un error porque el procurador manifestó que eran solo 9 estipulaciones y son 10. Para sí, que son 10. La 10 es la función como director del Senado. Sí. Y listo, no hay procurador problema solamente había... Listo. Bueno, su señoría. El señor defensor basó su argumentación en la falta del paquete técnico prácticamente con la que era necesaria para realizar la obra. Como yo lo manifesté en mis alegatos de conclusión y como se ve en los estudios previos, para la elaboración de los estudios previos se tuvo en cuenta esos paquetes técnicos. Eso está escrito en los estudios previos. Entonces eso pues de por sí ya causa curiosidad de que para la elaboración de los estudios previos sí tenían los paquetes técnicos entregados por el Ejército Nacional, pero para ya después de haberse adjudicado el proceso no lo tenían. Ya eso de por sí causa curiosidad y eso usted lo podrá encontrar, como ya lo indiqué en los estudios previos, en las páginas que referí en mis alegatos de conclusión. ¿Quién debía tener esos paquetes técnicos? La entidad. ¿Con qué se elaboró los estudios previos? Con esos paquetes técnicos que tenía la entidad. Entonces, ¿y quién estaba desarrollando el proceso solicitatorio? La entidad. ¿Y todo esto quién lo hacía? El señor. Entonces, ellos debían tener esos paquetes técnicos antes primero los tuvieron antes para elaborar los estudios previos y los tenían que tener en ese momento para ya realizar el tema de la obra. Entonces ellos ya tenían conocimiento de esos estudios previos y ahora están alegando de que no los tenían para revocar de manera irregular un acto administrativo que ya se había adjudicado. Tener un equipo jurídico no exime de responsabilidad al funcionario, como ya lo mencioné. Incluso el haber delegado, y que en este caso no ocurrió, y como ya lo manifesté en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, la delegación no exime de responsabilidad al funcionario público. Él tiene que vigilar por el control y todo el proceso contractual. Y más aún cuando el señor
en repetidas ocasiones le avisó y le manifestó que estaban incurriendo en un error. ¿Por qué no preguntó a otras personas? ¿Por qué no se asesoró con otras personas de que, oiga, esto me está diciendo esta persona con normatividad de que estamos cometiendo un error? ¿Está bien o está mal? Y además que su cargo le exigía un conocimiento en contratación estatal. Entonces, de por sí él debería saber que está actuando de manera irregular. Tercero, habló también del tema del término para cumplir esa suscripción del contrato, que ese es un término que se pacta entre las partes y ni siquiera es un término que establece prácticamente la entidad en los pliegos de condiciones, que es norma para las partes. Entonces, y en los pliegos de condiciones la misma entidad estipuló que eran 2 días porque ya se supone que cuenta con toda la documentación, porque ellos iniciaron el proceso de contratación, ellos hicieron los estudios previos, pues ese plazo que ellos estipulan es más que razonable porque ellos lo estipulan, la misma entidad, consideran que es ese plazo para suscribir el contrato. Entonces, pues no entiendo cómo ahora alegan que no era un plazo suficiente, porque eso lo debieron haber hecho con anterioridad, porque ellos mismos elaboran los pliegos de condiciones en la entidad. Entonces, se cae de su peso ese argumento. El señor defensor también manifestó que esa revocatoria, la argumentación de esa revocatoria, pues estaba acorde, digamos, a derecho, lo cual no concuerda con lo que manifestó también el testigo y el juez séptimo administrativo, el cual, como lo manifestó el testigo, no fue acorde a derecho esa revocatoria. La argumentación jurídica utilizada no fue acorde a la normatividad vigente, por lo tanto, ese acto administrativo, esa revocatoria fue nulitada por el juzgado, por el juez, como lo manifestó, el juez administrativo, como lo manifestó el señor testigo. Entonces, pues eso también es otro argumento que se cae de su peso, que que es un contrasentido. Los estudios previos, porque fue otro, pues se repitió en este argumento, se hicieron conforme a los planos técnicos que aportó el ejército y que después no aparecían. Entonces, si nos vamos al plano o lo que exige la norma sobre lo que deben contener los estudios previos, y que fue el argumento utilizado porque no se sabía las testigos de la defensa manifestaron que no se tenía clara la necesidad, que no se tenía la obra. Por ese tema de estudios previos es un contrasentido, porque si los estudios previos se hicieron con base a esos planos técnicos que entregó el ejército, y si usted lee detalladamente los estudios previos, va a encontrar que sí está clara todo ese tema de la obra, la necesidad, las cantidades de obra, el objeto a contratar. Entonces carece de todo sentido y es una falta, la verdad, que manifiesten que no estaba claro la obra, porque en los estudios previos, al leer usted integralmente el documento y al contrarrestarlo con lo que exige la norma, se va a dar cuenta que efectivamente contiene todo y que estaba clara la norma. Pero más aún, si nos vamos a un plano más allá, esto debió haberlo debatido una persona que tuviera los conocimientos técnicos para dicha labor, es decir, un ingeniero o un arquitecto, y lo hicieron 2 abogadas que desconocen tanto ellas como nosotros, a excepción del señor, quien sí es ingeniero y que sí manifestó que la obra se podía hacer. El hecho de que se pueda técnicamente hacer la obra o no con lo que se venía establecido en los estudios previos y en el pliego de condiciones. Entonces, ese es otro contrasentido que encuentro en la argumentación del señor abogado. Por último, también veo que hablan de un detrimento patrimonial en caso de hacer la obra. Esto es algo que tampoco está probado dentro del proceso, no se trajo un peritaje que manifestara que pudiera haber un detrimento si se hacía la obra. No se trajo un testigo que tuviera el conocimiento para decir, y tendría que ser un ingeniero, decir si se hace la obra o la obra va a quedar mal por esto, y va a causar este detrimento por esto. Es otro que tampoco se trajo a juicio y que se manifiesta ahora y que no tiene ningún soporte probatorio para manifestar esto. También encuentro que el abogado pues hace una opinión dentro del proceso, dice que era la mejor opción revocar porque si no habría detrimento económico, lo cual nuevamente carece de todo soporte probatorio y pues él
no es la persona como más idónea para opinar si era lo mejor revocar o no el acto de adjudicación. Aquí nos debemos limitar a las pruebas dentro del proceso. Y por último, ya en el análisis dogmático que hace de tipicidad de la ausencia de dolo, pues también no encuentro el sentido a esta argumentación, toda vez que, como lo manifesté en mis alegatos y como en el juicio también lo manifestó el señor, esta persona, que en este caso es la víctima, le manifestó en varias oportunidades a la administración en cabeza del señor que la forma de revocar el acto administrativo y de retardarlo estaba mal, que la argumentación que ellos estaban utilizando no era la adecuada, que eso acarreaba unas sanciones jurídicas y unos sanciones y problemas jurídicos para él, que era el titular en ese momento, el director. Entonces él sabía, él conocía, tenía pleno conocimiento que lo que estaba haciendo era irregular, y si en ese momento se le advirtió, ¿por qué no se asesoró con otras personas? Porque la argumentación que le utilizó fue con normatividad, y aún así no preguntó, no se asesoró, y es más, él debería saber porque él tenía conocimiento en contratación estatal como se lo exigía a su cargo. Y a pesar de ello, tardó en suscribir el contrato, y no solo se tardó, sino que lo revocó el acto de adjudicación, y que lo revocó mal revocado porque la argumentación jurídica utilizada no era la adecuada, era la errónea. Entonces, si yo retardo y si yo luego revoco argumentando jurídicamente mal, pese a que ya me habían avisado que estaba incurriendo en error, pues es una persona que tenía completamente el conocimiento para saber que lo que estaba haciendo estaba mal, y a pesar de ello lo hizo. Entonces, en eso termina mi intervención, su señoría. Bueno, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el defensor como última intervención para que replique, si lo desea, la réplica de la representación de la Fiscalía. No, señoría, la defensa no va a hacer réplica, ya se esbozó pues lo que se tenía que decir. Gracias. Listo, muchas gracias. Entonces se emite el juzgado el sentido del fallo dentro de la investigación que se adelanta en contra de a quien se acusa de haber incurrido en esas conductas de prevaricato, el artículo 403 del Código Penal, y prevaricato por acción y prevaricato por omisión, el artículo 414. En este proceso, pues, está plenamente identificado, individualizado. De igual manera se tiene acreditado debidamente a través del mecanismo de las estipulaciones, pues, de que se trata de un servidor público para el momento de la supuesta ocurrencia de los hechos, y eventualmente pues se acreditaría ese ingrediente normativo especial a que se hace alusión en las normas para considerar si eventualmente se pudo haber incurrido en las conductas delictivas. Y de antemano anticipa este servidor, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades, que el fallo será de carácter absolutorio. Aquí las respetuosas consideraciones del delegado fiscal no se comparten por la judicatura. Del análisis de las pruebas de carácter documental y testimonial que se aportaron en desarrollo del juicio oral, se acredita o no se acredita por la Fiscalía ese elemento subjetivo, el dolo en que tiene que haber incurrido el procesado para que se lo pueda considerar como responsable frente a las conductas delictivas que se le han imputado. Sí, efectivamente, tal y como lo ha precisado el agente del Ministerio Público. Bueno, antes hago referencia pues a esa observación que hace el delegado fiscal cuando hace una impugnación frente a la pregunta y a las respuestas que se entregó por uno de los testigos en desarrollo del juicio oral, cuando considera el delegado fiscal pues que eventualmente pudo haber transgredido sus funciones el agente del Ministerio Público, cuando eventualmente, ¿no? Lo digo, pudo haber tomado partido por una de las partes, pues desbalanceando las funciones que tiene él como representante de la sociedad y que tiene que actuar, al igual que lo tiene que realizar el operador judicial como un funcionario totalmente neutral. Y yo no comparto su consideración porque pues obviamente el agente del Ministerio Público, como lo conocemos todos, tiene la posibilidad de hacer preguntas complementarias o aclaratorias.
Y frente a esa pregunta que efectuó, pues relacionada con si eventualmente la actuación del procesado era de una manera caprichosa, la testigo dio una respuesta que era más o menos complementaria con lo que ya había respondido con anterioridad, que era una conclusión. Sin que el agente del Ministerio Público hubiera efectuado esa pregunta, lo que deduciría este servidor es que esas actuaciones de cuando revocó esa adjudicación de ese contrato en el mes de diciembre del año 2015, pues obviamente que lo hacía era porque precisamente quienes lo estaban aconsejando en la toma de las decisiones, que no fue caprichosa ni unilateral, sino que fue consensuada con su grupo de trabajo, le dieron esa opción de que tomara esa opción que era la mejor para evitar no solamente perjuicios que de manera personal se le pudieran ocasionar frente a una eventual configuración de un tipo penal de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, o eventualmente se pudiera generar mayor detrimento a las arcas del Estado, porque a la final, cuando se acude al trámite del proceso contencioso administrativo, en donde cual, de acuerdo con la información con que contamos, pues se ha tomado una decisión de primera instancia favorable a los intereses de la víctima. Eso no significa necesariamente de que el fallo en el proceso penal tenga que ser concordante con lo que se diga por el juez administrativo. Máxime que en este momento, pues de acuerdo con la información, se encuentra pendiente de resolverse un recurso de apelación contra esa decisión que se adoptó, y obviamente también es posible que en segunda instancia esa decisión pudiera ser revocada, pero al margen de que no se revoque, que se confirme la decisión, pues obviamente lo que tenemos que tener en cuenta en este caso en particular es que en esas actuaciones que se realizaron fueron manifiestamente contrarias a la ley, que fue caprichosa, arbitraria la decisión de, y en concepto de esta judicatura, de acuerdo con las pruebas documentales y la información que entrega Lilian y Paula Andrea, no lo fueron. Es decir, ¿para qué se tienen asistentes o personas con conocimientos especializados en determinada dependencia del Estado? Obviamente que cuando en el cargo que ostentaba, que obviamente aquí compartimos los criterios del delegado fiscal, él tenía conocimientos en contratación estatal, obviamente el cargo se lo exigía, pero para eso nos apoyamos en personas que también tengan conocimientos especializados y que nos ayuden a evitar precisamente que incurramos en conductas desviadas o en conductas delictivas. Pues precisamente para eso es que se los consultó, y ese comité técnico científico que se tenía en ese momento consideraron que esa era la mejor actuación que se podía realizar. El dolo, como ustedes lo conocen, la amplia jurisprudencia que ha sido citada tanto por el procurador como por la representación de la parte defensiva, le indican siempre al operador judicial, ustedes saben que es el elemento subjetivo de la norma que es muy difícil a veces de demostrar, pero obviamente que se puede acreditar a través de aspectos de índole objetivo, y no encuentra pues servidor, de acuerdo con las pruebas aportadas en desarrollo del juicio oral y a través de los mecanismos de las estipulaciones probatorias, que el señor hubiera dirigido su comportamiento a transgredir la normatividad. Por el contrario, lo que se observa es que ha actuado de una manera diligente cuando ha tratado de eventualmente corregir los errores en que se pudieron haber incurrido cuando se hizo la asignación del contrato a la parte que reclama hoy en día a través de su representante judicial, que también se aplica una pena a través de la Fiscalía General de la Nación. En ese entendido, este servidor judicial considera pues que debe compartir la argumentación planteada por el agente del Ministerio Público, que es totalmente neutral, a pesar pues de que se trata de empañar con la objeción por cuenta del fiscal, que eventualmente no hubiera actuado de esa manera, y obviamente las consideraciones que expone el delegado de la parte defensiva, que son concordantes entre sí y que ya se avalan porque del análisis que hizo este servidor, obviamente en el proferimiento de la sentencia, de manera muy amplia me voy a referir pues a cada una de las inquietudes que ha planteado el delegado fiscal
cuando ha solicitado el procedimiento un fallo de condena, y obviamente también a las consideraciones de la gente del Ministerio Público y la parte defensiva cuando solicitan de manera autónoma pero conjunta en sus conceptos la absolución del procesado. En consideración de esta judicatura, no acreditó, conforme al artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad más allá de toda duda del procesado. No está debidamente probada la tipicidad subjetiva, el dolo con que pudo haber actuado, y el fallo será de carácter absolutorio. Para efectos del procedimiento del fallo, les voy a proponer una fecha. Ya en estos días estoy totalmente copado, voy a dar una fecha para los primeros días del próximo año. El jueves 1 de febrero a las 9 de la mañana, ¿tienen inconvenientes? Jueves 1 de febrero del 2024. ¿El fiscal? ¿A las 9 de la mañana? Sí, doctor. Jueves 1 de febrero del 2024 a las 9 de la mañana. Sin problema, su señoría. Listo, doctor, muchas gracias. ¿El representante del Ministerio Público? Sin observaciones, señor juez. ¿El representante de la parte defensiva? Notificado, señoría. Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga, que pasen feliz mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta luego para todos. Gracias, hasta luego, feliz día. Hasta luego, muchas gracias, que esté muy bien.